Buenos días. Continuamos con nuestra presentación de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy haremos un capítulo especial dedicado a las Fuerzas Armadas Españolas en el momento de iniciarse la Guerra Civil. Hay que tener en cuenta que la disposición de las Fuerzas Armadas enseguida quedó deshecha por el estallido del conflicto. En el caso de la República, disolvió las unidades militares de las que no tenía seguridad de su lealtad, y en el caso de los golpistas, reclutaron a las milicias de Falange, Carlistas y Acción Popular para integrarlas en un nuevo ejército nacional. Por ese motivo, el hecho de que existieran determinadas unidades militares en algunas provincias no implica necesariamente que esas tropas lucharan a favor de ese bando durante la guerra. También hay que tener en cuenta que aproximadamente un tercio de las fuerzas en plantilla se encontraban de permiso o de maniobras en el momento del golpe de Estado, que fue el 18 de julio. Por lo tanto, son cifras que hay que tener en cuenta que eran más reducidas de lo que se esperaba. En general, todo el ejército de tierra tenía en plantilla 155.000 hombres, de los cuales unos 100.000 se encontraban de servicio el 18 de julio. El total de soldados era de 130.000 aproximadamente. Todos son cifras aproximadas, aunque el Anuario General Militar establece exactamente el número de soldados, suboficiales, especialistas, oficiales y generales. Redondearé las cifras para una mayor comprensión y uniré a los especialistas con los suboficiales. En plantilla, por tanto, había unos 130.000 soldados, 13.000 suboficiales, 11.000 oficiales y 84 generales, tanto en el ejército destinado en la península como en los archipiélagos o en el protectorado de Marruecos. Por lo tanto, empezaremos por el despliegue de tropas en la península. Había unos 100.000 soldados, 11.000 suboficiales, 9.000 oficiales y 77, porque otros 4 estaban en los archipiélagos, desplegados en julio del 36. Las fuerzas peninsulares se organizaban desde la reforma militar de Azaña en mayo de el 16 de junio de 1931 en 8 divisiones orgánicas. Cada división orgánica guarnecía una región militar, según la división administrativa creada en 1893. Sin embargo, hay que tener en cuenta que había abundantes unidades desplegadas en la península que no dependían directamente de las divisiones orgánicas, sino que eran independientes. Comenzando por las divisiones orgánicas, cada división orgánica estaba formada por 2 brigadas de infantería, una brigada de artillería ligera, un batallón de zapadores y unidades de servicios auxiliares como intendencia, sanidad y transmisiones. Cada brigada de infantería disponía de 2 regimientos y cada regimiento de 2 batallones. Por lo tanto, había 4 regimientos de infantería y 8 batallones en cada una de las divisiones orgánicas. Las brigadas de artillería ligera se dividían también en 2 regimientos divididos en grupos de obuses y cañones. ¿Cuáles eran las 8 divisiones orgánicas? La primera ocupaba la sección central de la península, es decir, Castilla la Nueva y la provincia de Badajoz. La segunda era equivalente a Andalucía, con cuartel general en Sevilla. La tercera a Levante y Murcia, incluyendo la provincia de Albacete, con cuartel general en Valencia. La cuarta era equivalente a Cataluña, con cuartel general en Barcelona. La quinta a Aragón y Soria, con cuartel general en Zaragoza.
La sexta incluía el País Vasco, Navarra y las provincias de Burgos, Logroño, Santander y Palencia, con cuartel general en Burgos. La séptima incluía las 3 provincias de la región leonesa y las de Valladolid, Segovia y Ávila, con cuartel general en Valladolid. La octava incluía Galicia y León y hasta 1934 también Asturias, pero tras la Revolución de Asturias esta región quedó establecida como comandancia militar exenta, bajo el mando de un coronel. El cuartel general de la octava división estaba en La Coruña. Aparte de ello, había 3 regimientos de infantería en las 3 bases navales, es decir, en el Ferrol, en Cartagena y en San Fernando, en Cádiz. Y también, y aparte de las divisiones de infantería, estaban brigadas de montaña. Aparte de las brigadas de infantería divididas en las divisiones orgánicas, había 2 brigadas de montaña, formadas cada una por 4 batallones. La primera brigada tenía su cuartel general en Bilbao y tenía un batallón en Bilbao, Vitoria, Pamplona y Estella, en Navarra. La otra, la segunda brigada de montaña, con cuartel general en Gerona, tenía batallones en Gerona, Figueres, Seu d'Urgell y Barbastro. También independientes de las divisiones orgánicas estaban los 4 batallones de ametralladoras, desplegados en Castellón, Almería, Manresa y Plasencia. La caballería formaba una división, sin embargo, la división se dividía en 2 brigadas de 3 regimientos cada una y 4 regimientos independientes. Estos 10 regimientos, dependientes o no de cada una de las brigadas, se desplegaban irregularmente por la península. Había 2 en Barcelona y 1 en Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca, Vitoria, Zaragoza, Sevilla y Valencia. Hemos hablado de la artillería ligera integrada en las divisiones orgánicas, pero luego había otros 11 regimientos de artillería de distinta clase que eran independientes de la estructura divisionaria. Concretamente 4 de artillería pesada, que estaban en Córdoba, Gerona, San Sebastián y Medina del Campo, 4 de artillería de costa, 2 de artillería de montaña y 1 de artillería a caballo. Esto es por lo que se refiere al despliegue peninsular. Luego, además, estaban los 4 regimientos de infantería desplegados en los archipiélagos. Concretamente 2 en Baleares, en Mallorca y en Menorca, y otros 2 en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria. Estas tropas de la península y las Baleares estaban integradas por soldados de reemplazo. Como vimos, el número de oficiales se había reducido bastante con la reforma militar de Azaña en 1932, pero en el caso del ejército de África o de Marruecos, desplegado en el protectorado, sus tropas, aunque también es verdad que este ejército había sido ligeramente reducido en julio de 1931 por una de las reformas militares de Azaña, debido a que el territorio del Rif había sido pacificado en 1927, todavía integraba 30.000 soldados, 2.000 oficiales, 2.000 suboficiales, 1.700 oficiales y 3 generales. Es decir, era aproximadamente una cuarta parte de las Fuerzas Armadas españolas, y lo más importante es que estaba formado por soldados profesionales. En el caso de la Legión, la Legión y los cazadores de África eran soldados españoles, y en el caso de los regulares, la tropa y suboficiales eran marroquíes y los oficiales y mandos eran españoles. En total había 2 circunscripciones o zonas en el protectorado, una occidental con cuartel general en
en Tetuán y otra oriental con cuartel general en Melilla. Cada una de estas circunscripciones contaba con una legión. Se tiende a identificar la legión como toda la unidad, pero la unidad que llamamos comúnmente la legión se llamaba el tercio y había 2 legiones. Cada una de estas legiones tenía 3 banderas, es decir, la unidad equivalente al batallón. Los regulares se dividían en grupos. Cada grupo de regulares tenía 5 tabores, es decir, batallones, repito. Cada uno, igual que la legión tenía 3 banderas, cada grupo de regulares tenía 3 tabores, es decir, 3 batallones de soldados. Había más presencia en la circunscripción occidental, que tenía 3 grupos y por lo tanto 9 tabores de infantería, y la región oriental tenía 2 grupos con 6 tabores, en total de 6 tabores. Del mismo modo, los cazadores de África estaban algo más representados en la zona occidental, 4 batallones frente a 2 batallones en la zona oriental. La caballería del ejército de Marruecos estaba integrada exclusivamente por regulares que tenían un tabor de caballería y en total este tabor tenía 6 escuadrones, que eran el equivalente a una compañía de infantería. Cada uno, o sea, había 3 escuadrones en la zona occidental y 3 en la oriental. Además, el ejército de África contaba con 4 batallones de ametralladoras, de zapadores y de transmisiones también, y 6 grupos de artillería. Cada 2 grupos de artillería equivalía a un regimiento. Por lo tanto, había 3 regimientos de artillería en el ejército de África. Todo esto en cuanto a las fuerzas del ejército de tierra. La Armada contaba con 11.000 marineros, 750 oficiales y 19 almirantes. El número de buques superaba los 50, buques de cierta importancia. Había un portaaviones, pero estaba recién dado de baja en abril de 1936. Matizamos inmediatamente que la aviación española estaba apenas comenzando y los aviones que podían despegar de dicho portaaviones cuando estaba en activo eran de muy escaso nivel. De hecho, el ejército español no tenía bombarderos dignos de ese nombre. Dejando de lado, por tanto, este portaaviones, el Dédalo, que estaba inutilizado, estaba dado de baja, había como unidades principales 2 acorazados que tenían base en el Ferrol, si bien uno de ellos se encontraba en Santander en el momento de iniciarse el alzamiento. También había 5 cruceros con base en el Ferrol y otros 2 que estaban en construcción. En el astillero del Ferrol había también en construcción 2 minadores. La Armada Española no tenía minadores en este momento. A continuación, en cuanto a tonelaje de desplazamiento, iban los destructores. Los destructores, a diferencia de las unidades de mayor calado, estaban en la base naval de Cartagena y eran 10. Había otros 7 en fase de construcción. Además, la Armada contaba con 12 submarinos, 6 de clase C, que era la mayor, en Cartagena también, y otros 6 de clase B, que era la menor, en la isla de Menorca. Otros 6 submarinos estaban también en fase de construcción en Cartagena. Luego, a nivel ya menor, había 5 cañoneros que estaban bastante repartidos entre Cádiz, Ceuta, Las Palmas y Cartagena. Y ya barcos de más escaso calado eran 9 guardacostas y 8 torpederos, también bastante distribuidos, pero sobre todo en la zona del Estrecho o el Mediterráneo. Por último, las fuerzas aéreas, hay que destacar que no formaban un arma aparte, debido al escaso nivel de desarrollo. Es decir, se repartían estos aviones entre el ejército y la armada. Hasta 1939, recién acabada la guerra, no crearía Franco el ejército del aire. El número de aviones disponibles era de unos 260, matizando que algunos estaban en reparación o ya retirados.
y había unos 550 pilotos disponibles en todo el territorio nacional. Como dije, no había aviones bombarderos, los fueron comprando o recibiendo en préstamo los dos bandos durante la guerra, por lo tanto el arma aérea española se modificaría mucho, de hecho se crearía al final de la guerra, debido a este desarrollo militar durante el conflicto, pero en julio del 36 los aviones españoles se dividían en 60 cazas, 120 aviones, son cifras aproximadas, 60 cazas, 120 aviones de reconocimiento, 55 hidroaviones y 27 aviones torpederos. Los cazas eran de modelo Newport 52 y se repartían todos entre tres aeródromos, Getafe, Granada y El Prat. Los 120 aviones de reconocimiento eran del modelo Breguet 19 y estaban mucho más repartidos entre los aeródromos de Getafe, Cuatro Vientos, ambos en Madrid, León, Sevilla, Logroño, los Alcázares en Murcia, los tres aeródromos de África, que eran el de Tetuán, el de Larache y el de Melilla. En cuanto a los 55 hidroaviones que eran del modelo Dornier-Wal, estaban repartidos todos entre dos aeródromos para el ejército de tierra, los Alcázares y Melilla, y los demás estaban en buques o bases de la Armada. Los 27 aviones torpederos, por razones que eran de la modelo Vickers, por razones obvias estaban todos bajo la jurisdicción de la Armada, ya que disparan torpedos para hundir barcos. Este era, por tanto, el despliegue de las Fuerzas Armadas Españolas en julio del 36, aunque, como he dicho, se modificaría sustancialmente y lo iremos viendo a través de los siguientes vídeos, que ya tratarán del comienzo del conflicto a partir de mediados de julio. Solo mencionar todavía... Bueno, también hay que mencionar otro personal armado que existía en España, que durante la guerra tuvo un protagonismo destacado, sobre todo en los primeros días, que son las fuerzas de orden público. Había 34.000 guardias civiles desplegados en 5 zonas, divididos entre 5 zonas, 18.000 guardias de asalto, divididos en 17 grupos, y 15.000 carabineros, es decir, agentes de aduanas, divididos en 10 zonas. Sobre todo la Guardia Civil y la Guardia de Asalto tendrían un papel muy protagonista en los primeros días de la guerra. Y por último, como decía, voy a mencionar a destacados jefes militares que, ocupando plaza en el ejército, tendrían un papel destacado durante la guerra. En el caso de la primera división, que por cierto estaba bajo el mando de Virgilio Cabanellas, hermano del golpista Miguel Cabanellas, sus dos comandantes de brigada tendrían destacado papel en el bando republicano. José Miaja, al mando de la primera brigada en Madrid, dirigiría más tarde la Junta de Defensa. Luis Castelló, al mando de la segunda brigada en Badajoz, llegaría a ser brevemente ministro de la guerra. En cambio, en la segunda división, dirigida por Villabrille, aunque este se mantendría leal a la República, sus dos jefes de brigada, Miguel Campins en Granada y Francisco Pachot en Málaga, se sublevaron. Matizo que de los 8 comandantes de división, solo uno se puso del lado de los golpistas, que era Miguel Cabanellas en Zaragoza, que era, como hemos dicho, hermano de Virgilio en Madrid. Sin embargo, el hecho de que muchos, no ya generales de brigada, sino jefes de Estado Mayor o generales que ni siquiera estaban en activo, se sublevaran, pues hizo que muchas tropas se unieran al golpe de Estado, aunque su jefe natural no lo estuviera. La quinta división, la tercera división orgánica, estaba al mando de Martínez Monge, que también ocuparía cargos militares durante la guerra en el lado republicano, y destaca al mando de la quinta brigada en Valencia a Mariano Gamir Ulibarri, que más tarde desempeñaría un importante papel en la defensa de Bilbao a favor de la República. La cuarta división orgánica estaba al mando de Llano de la Encomienda, que de hecho acabaría dirigiendo el ejército del norte a favor de la República. La quinta división orgánica,
ya hemos dicho, al mando de Cabanellas, fue la única cuyo general de división se sublevó. La sexta división en Burgos estaba al mando de Domingo Batet, que acabaría siendo superado por sus propios hombres, sus propios suboficiales. De hecho, estaban en el golpe tanto el jefe de la 11 Brigada, González de Lara, como el de la 12, el célebre Emilio Mola, en Pamplona. Batet acabaría siendo fusilado por los franquistas. González de Lara, de hecho, fue descubierto su plan al comienzo de la guerra, como veremos más tarde, desplazado a Guadalajara, donde sería asesinado por las tropas republicanas. En la séptima división orgánica, aunque Nicolás Molero, que había sido, vimos en otro episodio, ministro de la guerra en diciembre de 1935, Nicolás Molero era leal a la República, no lo fueron subordinados suyos, que le acabaron destituyendo. En la octava división, bajo el mando de Enrique Salcedo, tanto el general Salcedo como el jefe de la 15ª Brigada en La Coruña, Caridad Pita, se declararon leales a la República y por ello fueron fusilados. En cambio, Carlos Bosch, al mando de la 16ª Brigada en León, se sublevó. Y ya fuera del nivel de generales de brigada destacan tres importantes coroneles, que son Ciriaco Cascajo, al mando del Regimiento de Artillería Pesada de Córdoba, que sublevaría esta ciudad; Carrasco Amilibia, también al mando de un regimiento de artillería pesada en San Sebastián, que intentaría sublevarse en esta ciudad; y el coronel José Monasterio, al mando del 9º Regimiento de Caballería en Zaragoza, que ocuparía un importante puesto al mando de las tropas de caballería franquistas durante la guerra. También llegaría a dirigir un ejército, aunque esté del lado republicano, el comandante Leopoldo Menéndez, que acababa de ser nombrado comandante del batallón de la Guardia Presidencial de Azaña. Muy importantes los comandantes militares de los archipiélagos, que tenían el grado de general de brigada: Manuel Godez y Francisco Franco. Godez en Baleares se sublevó el archipiélago y se desplazaría a Barcelona, donde al fracasar allí el alzamiento sería fusilado. Francisco Franco, todos conocemos, que acabaría siendo jefe del Estado sublevado y dictador durante 40 años. Al mando de la Comandancia Militar Exenta de Asturias estaba el coronel Antonio Aranda, que también sublevaría la ciudad de Oviedo a favor de los golpistas. Entre los comandantes de bases navales destaca López Pinto, el coronel López Pinto, que sublevó la ciudad de Cádiz. Y por supuesto, al mando del importante ejército de África estaba el general Agustín Gómez Morato, cuyo cuartel general estaba en Ceuta, aunque la circunscripción occidental, su cuartel general estaba en Tetuán, que era de hecho la capital política del protectorado. El cuartel general de todo el ejército de África estaba en Ceuta y Gómez Morato fue superado y destituido por los golpistas. El comandante de la circunscripción oriental, Manuel Romerales, en Melilla, acabaría siendo destituido y fusilado por los sublevados. En cambio, el general Capaz, al mando de la división de la circunscripción occidental en Tetuán, sí que se sublevaría. Este es aproximadamente el retrato de las unidades militares y mandos que había en España en julio de 1936. Vista ya la situación política en anteriores episodios, empezaremos ahora a relatar, a partir del próximo vídeo, cuál era la situación, cuáles fueron los acontecimientos la semana previa de la guerra, es decir, la del 10 al 17 de julio. Tenía el plan original de publicarlo en el momento real del aniversario, es decir, el 17 de julio, pero creo que será preferible aprovechar el tiempo que disponemos todos, así que no sé el tiempo que tardaré en prepararlo, pero a lo largo de los siguientes días realizaré este vídeo y lo colgaré también en el canal.
quien desee verlo en tiempo real podrá esperar al 17 de julio y quien prefiera verlo antes, pues es de esperar que este mismo mes ya esté disponible. Así que gracias de nuevo por escucharme y un saludo.